Hola, soy Pablo Matamala y este es un nuevo video de esta serie sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Hoy vamos a empezar de lleno con el tema de gobernanza de riesgos, que lo dejamos ya introducido la vez pasada. Y vamos a empezar con una serie de definiciones y algunos conceptos básicos para poder después proceder a hacer análisis más en profundidad sobre este tema. Lo primero es definir algunos supuestos que tiene el modelo que vamos a usar para analizar casos de gobernanza de riesgo, que son importantes tenerlos en mente. El primer supuesto tiene relación con que se asume que las personas, los individuos, pueden y tienen la capacidad para hacer algún tipo de gestión frente a algún riesgo. Son capaces de administrar, de tomar algunas acciones para enfrentar y manejar su exposición a riesgo. Lo segundo tiene que ver con que la desigualdad de ingresos no es un factor determinante. Parece un poco más restrictivo de lo que realmente es, porque a medida que vayamos avanzando vamos a ver muchos riesgos en los que realmente este supuesto es completamente aplicable. Y el tercero, se asume que los individuos, las personas toman decisiones racionales. Esto tal vez es lo más complicado. El modelo no responde bien frente a situaciones en las cuales o hay problemas de comunicación, o no se entienden los mensajes, no se recepcionan bien, no se entiende el contenido, o la percepción de riesgo está completamente alterada en una persona. Entonces, en esos casos el modelo no nos va a entregar las respuestas que estamos buscando. Pero son los tres supuestos básicos para hacer el análisis sobre gobernanza de riesgo. Lo siguiente es que tenemos dos conceptos fundamentales que nos van a estar cruzando en todo momento cuando hagamos los análisis sobre este tema, y tienen que ver con las dos habilidades de las personas. La primera tiene que ver con la habilidad de una persona en evaluar los riesgos. ¿Qué capacidad tiene de darse cuenta, de tener la información suficiente para evaluar el riesgo al que se puede estar enfrentando? Y el segundo es la capacidad o habilidad de evitar los riesgos, que si es posible o no, que pueda tomar acciones efectivas para protegerse o evitar un riesgo, o no. A lo mejor no está en sus manos el evitar ese riesgo. Entonces estas dos habilidades, que son específicas probablemente para cada tipo de riesgo, definen el posicionamiento de un individuo frente a los diferentes riesgos que vamos a ir analizando a lo largo de estos videos. Entonces es muy importante tener en consideración estas dos habilidades. Con ellas construimos un gráfico en que separamos 4 cuadrantes, considerando estas dos habilidades: la habilidad para evaluar el riesgo, si esto es fácil o difícil, y lo mismo con la habilidad para evitar el riesgo, si esto es fácil o difícil. Entonces los distintos riesgos que vayamos analizando van a ir cayendo en alguno de estos 4 cuadrantes. Voy a dar un par de ejemplos, y dependiendo en qué cuadrante caigan, se define también bajo este modelo qué es lo que se espera de un sistema de gobernanza de riesgo para ese riesgo en particular. Entonces, partiendo por el primer cuadrante, tomamos como ejemplo el riesgo asociado a cruzar una calle, que lo pongo en el primer cuadrante, donde es fácil evaluar y fácil evitar el riesgo. ¿Por qué? Porque básicamente es muy intuitivo, ¿no es cierto?, ver si la calle tiene alta circulación, si los vehículos pasan a alta velocidad o no. O sea, yo puedo evaluar el riesgo al que me expongo por mi idea de cruzar esa calle en particular. Y mi habilidad para evitar el riesgo también es algo que tengo muy a mano. Yo puedo decidir no cruzar la calle, cruzarla por un lugar señalizado, buscar si hay alguna pasarela, si hay un paso cebra, o esperar a que no haya tráfico vehicular y cruzar la calle. Puedo evitar el riesgo con una acción que yo puedo tomar sin que nadie me ayude en el fondo. Entonces, ¿qué se espera de un sistema de gobernanza de riesgo ante este tipo de riesgo? Una regulación mínima. No hay necesidad de implantar una regulación fuerte en este caso, más allá de ciertos recordatorios, llamados de atención, tal vez alguna señalética, algo que recuerden,
Ojo, va a cruzar la calle, hay vehículos, calle muy transitada, pero no más que eso. Segundo caso, nos vamos a un riesgo que cae en el cuadrante de la derecha superior, en que la habilidad para evitar el riesgo es fácil y la habilidad para evaluarlo no es tan fácil, es más bien difícil. Tenemos que pensar aquí en algunos años atrás, en que no había tanta información disponible respecto al efecto del sol y la probabilidad de producir cáncer en la piel. Entonces, para cualquier persona ponerse al sol era difícil evaluar, considerar el riesgo que estaba corriendo por exponerse al sol, incluso hasta hoy día en el fondo. El solo hecho de ponerme al sol, el ir a la playa y ponerme mucho rato al sol durante mucho tiempo y muchas veces, me expone a un mayor riesgo de sufrir cáncer de la piel, pero es algo que no es natural, no es algo tan fácil de ver, sino es por la información que ha surgido, y ese es uno de los temas que vamos a ver. Por el contrario, me es fácil evitarlo, sencillamente no me expongo al sol, o me pongo algún tipo de protector, o me pongo a la sombra, etc. Puedo evitar el riesgo fácilmente, pero la evaluación del riesgo no es tan sencilla. Entonces, ¿qué se espera en un sistema de gobernanza en este caso? Que haya un énfasis en la recolección de datos y en publicar y abrir la información para que la gente pueda tomar conciencia y pueda evaluar el riesgo, que es un poco lo que ha ocurrido en el tiempo, ¿no? O sea, hay mucha información disponible, hay constantes alertas sobre esto en los medios de comunicación, sobre los riesgos que asociados a exponerse al sol, y con eso la gente puede evaluar el riesgo y lo puede evitar fácilmente tomando algunas medidas que está disponible y a su alcance. Tercer ejemplo, ahora vamos a un cuadrante al lado izquierdo, el lado inferior, donde evaluar el riesgo es fácil, pero evitarlo no es tan fácil, es más bien difícil. Fumadores pasivos, de nuevo tal vez un poco antiguados, algunos años atrás, o situaciones que podemos imaginarnos donde hay público presente de mucho tipo, fumadores y no. Y claro, hay gente que fuma y eso expone a los que no son fumadores a transformarse en fumadores pasivos en el fondo y también someterse a riesgos de contraer enfermedades asociadas al humo del cigarro. Entonces, claro, yo puedo estar consciente del riesgo que implica el aspirar ese humo, pero si quiero estar en ese lugar público y ya viendo más gente fumando, me es muy difícil evitar ese riesgo porque voy a estar expuesto dado que quiero estar ahí. Entonces, ¿qué se espera o necesito estar ahí? A lo mejor es un espacio público donde necesito hacer algún tipo de gestión, etcétera, y no puedo evitar estar ahí. Por lo tanto, ¿dónde debe estar el énfasis en un sistema de gobernanza de riesgo? En este caso es en fijar estándares, en fijar reglas, y en lo que ocurrió, el restringir la libertad a los fumadores de fumar en espacios públicos, donde se comparten espacios con gente que no tiene por qué estar expuesta a aspirar ese humo. Y con eso protejo a la gente de ser fumadores pasivos en zonas donde hay gente que fuma en lugares públicos, en el fondo. Y obviamente el sistema de gobernanza tiene que también estar orientado a resguardar y asegurar el cumplimiento de estos estándares. Finalmente, el último cuadrante, un ejemplo, el agua potable. ¿Por qué sería difícil evaluar el riesgo o evitarlo? Primero, difícil evaluarlo porque, claro, yo abro la llave, tomo agua y no tengo ninguna certeza o evidencia visual o claridad respecto a que el agua esté en condiciones de ser bebida sin riesgo de que me produzca algún tipo de enfermedad. Al mismo tiempo, necesito tomar agua, no puedo vivir sin agua. Entonces, me es muy difícil evaluar el riesgo y es difícil evitarlo. Por eso, en estos casos, lo que se espera en un sistema de gobernanza es que se aplique la máxima regulación para asegurar los estándares de calidad del agua y eso me permita a mí, como un usuario final, disminuir mi exposición a riesgo por beber agua que no esté en buenas condiciones. Entonces aquí se requiere regulación máxima.
Bueno, estos son los cuatro cuadrantes que se forman al considerar estas dos habilidades de evaluar riesgos y evitar riesgos. Y lo que se espera de parte de un sistema de gobernanza de riesgo para los riesgos que vayan cayendo en cada uno de estos cuatro cuadrantes. Esto lo vamos a seguir viendo en los siguientes análisis, en siguientes videos. Así que era importante mostrar estos conceptos básicos para seguir en los siguientes videos con ya presentando algunos ejemplos y de prácticos de análisis sobre gobernanza de riesgo. Así que bueno, quedamos hasta aquí por ahora. Muchas gracias, espero que haya sido interesante para usted y nos vemos en la próxima. Chao.